Eh, Muy buenas noches a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Policarpo Cruz, yo soy profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada y es para mí un placer poder presentar hoy al conferenciante, a don Ceferino Navarrete, que, como saben, pues seguidamente nos va a hablar del programa iconográfico de la Cartuja de Granada. Con su intervención vamos a dar inicio a un ciclo cultural que la Asociación Cultural Nuevo Inicio va a dedicar a los grandes espacios monásticos de la ciudad de Granada. Y nos pareció interesante empezar justamente por el Monasterio de la Cartuja, por ser pues, una de las preseas, una de las joyas indiscutibles del barroco granadino. Creo que ha sido un acierto y, como podrán ver seguidamente, pues podrán disfrutar de una maravillosa conferencia. Y bueno, pues las cosas parece que arrancan bien, ¿no? Porque incluso pues este primer acto va a comenzar con lluvia, ¿no? Con esa tan esperada lluvia que llevamos tanto tiempo deseando que caiga sobre nuestras cabezas. Este ciclo va a consistir en una serie de intervenciones aquí en sala, con aspectos muy concretos de los edificios seleccionados, y luego se va a conjugar con una visita guiada. En el caso de la Cartuja, pues yo mismo me encargaré de guiarles muy gustosamente a la iglesia de la Cartuja el próximo sábado 26 de noviembre. Pero bueno, esa ya, lógicamente, será otra historia. Ahora lo que sí quería hacer era presentar y hablar un poquito de Ceferino Navarro. Ceferino Navarro y yo somos un poco como personajes de las vidas paralelas de Plutarco. No brillamos a tanta altura histórica, evidentemente, aunque sí, en cierto modo, altura moral y altura física no nos falta, eso que vaya por delante. Y es que Ceferino y yo nos conocemos prácticamente desde que éramos críos, desde que éramos pequeños. Coincidimos, ¿te acuerdas? Allí en Baeza, en los portales de la Carbonería. Yo vivía en el número 16 y en el número 14. Y pues jugábamos juntos en el paseo de nuestro pueblo hasta que él, pues más o menos con 5 o 6 años, pues se fue a la que... Con 12, efectivamente. ¿Cómo pasa el tiempo? Se fue directamente pues, a vivir a la ciudad de Illora y ya no supimos más el uno del otro hasta que, estudiando el doctorado de Historia del Arte, allá más o menos por los años 90, 92, volvimos a encontrarnos, nos sentamos juntos, uno al lado del otro, empezamos y tú eres Ceferino, ¿y tú dónde vienes? Y tal, y nos volvimos a reencontrar y a redescubrir. En aquella época que realmente pues éramos dos tímidos espingardos que no daban la lata, que no hablaban en clase, que nos portábamos bastante bien y que no sabíamos todavía dónde poner el huevo. Yo después me fui a vivir a Motril, volvimos a tener a alejarnos, y cosas curiosas de la vida. Prácticamente cuando yo estaba firmando mi plaza de titular en la Universidad de Granada, pues él estaba abriendo su galería, la Galería de Arte Ceferino Navarro, en la calle San Matías. Y hemos vuelto a encontrarnos. Y yo creo que ya no nos vamos a separar. Ya entrelazados, ¿no? Ha sido una historia de encuentros y desencuentros en la que, bueno, pues la vida nos ha tratado bien. Tu genética capilar es mejor que la mía, eso sí, eso está bastante claro. Y pues nos hemos podido dedicar a lo que más nos gusta, que es realmente el ámbito de la historia del arte. Y no voy a hablar más de mí, voy a hablar de Ceferino Navarro, que es un gran profesional, un gran historiador del arte. Ha dedicado a la historia del arte pues prácticamente la mitad de su vida, no solo como galerista, también lo hemos visto gestionar magníficas exposiciones como las Meditaciones de un infante, que organizó la Diputación Provincial de Granada en el año 2013 y que, bueno, pues vino a ser realmente, como no podía ser de otra manera,
un verdadero hito expositivo, como también lo es su trabajo en la galería, porque la galería de Ceferino pues, ha estado y sigue estando a la vanguardia de las nuevas formas de exponer, de las nuevas formas de acercar el arte, de las nuevas formas de entender la relación entre el arte y el público que se ha gestado en las grandes ciudades culturales, tanto españolas como europeas. Es decir, para la ciudad de Granada es realmente un auténtico lujo contar con él. Y a esa faceta de gestor de exposiciones, a esa faceta de galerista, hay que unir también su faceta de gestión cultural, porque él desde hace varios años, pues en la práctica está actuando como gerente del plan director de la Cartuja de Granada. Y todo lo que se está pues, moviendo, reformando, recolocando, restaurando en la Cartuja de Granada, pues pasa por sus cuidadosas manos y por su más que sabio consejo. Y producto de eso, pues ha sido un... Bueno, pues sigo. Como decíamos, no ayer, sino hace un par de minutos. A Ceferino Navarro debemos la realización de un magnífico libro, de una guía de la Cartuja que acaba de ver la luz pues, hace escasamente unos meses. Doy fe del estado de concentración que ha debido tener para escribir este libro, porque durante realmente pues, 2 o 3 años no hemos dejado de intercambiar opiniones, correos y pensamientos al respecto. Y doy fe de que él ha actuado como un historiador del arte, yo diría, realmente excepcional, en el sentido en que pues ha llegado a un grado de ensimismamiento máximo con la obra de arte. Yo siempre digo que para escribir sobre algo hay que casi comulgar con ese algo. Hay que unirse casi espiritualmente al objeto de estudio. Casi que con la Cartuja me acuesto y con la Cartuja me levanto, ¿verdad, Ceferino? Con perdón de su esposa, lógicamente. Pero es cierto, esa es la única manera realmente de progresar en la historia del arte, ese estado de concentración máxima que al final ha producido una obra también grandiosa y excepcional. Y lo que va a compartir él hoy con nosotros, pues es mucho de lo que hay en esa obra y sobre todo algo que a ambos nos parecía algo realmente excepcional. No solo poder contemplar la Cartuja como la vemos hoy en día, sino también acercarnos a cómo era la Cartuja cuando Fray Juan Sánchez Cotán o cuando Bocanegra, cuando los grandes pintores y escultores de su tiempo concibieron todo el programa iconográfico, evidentemente con unas intenciones doctrinales y religiosas muy centradas en su época y en su momento. Es decir, realmente lo que vamos a tener hoy es un viaje visual por el tiempo, por el pasado, por el presente y esperamos también que por el futuro de la Cartuja. Y ya no hablo más, así que cuando quieras. Muchas gracias, Poli. Se nota que nos conocemos desde pequeños, entonces me tiene un aprecio que más de la cuenta en el aspecto de halago, ¿no? Sí es cierto que, bueno, desde que terminé la carrera, no sé, para mí la Cartuja siempre ha sido un monumento en el que me he querido refugiar y donde siempre he dirigido mis pasos, ¿no?
Esta tarde lo que vamos a hacer es crear una sensación, como ha dicho Poli, en el espacio del barroco en aquel entorno. Granada se convirtió, tras la Reconquista, en un espacio de Europa con más monasterios por kilómetro o por metro cuadrado, ¿no? Eso de crear esa nueva Jerusalén, tras la bula de 1496, se intentó y se llegó a tener casi todas las órdenes que existían en aquel momento implantadas en Granada. No iba a ser menos la Orden Cartuja. A partir de 1513-1514 empezamos a tener la alegría que otros negocios de la Cartuja del Paular no funcionaron, sobre todo hacia Zamora o hacia otros espacios castellanos, y sí funcionó. También se lo debemos al gran capitán que empezara a construirse la Cartuja de Granada, aunque después este general se retiró y se unió a la Orden Jerónima, ¿no?, que es donde está enterrado hoy en día. Sí es verdad que el monasterio de la Cartuja de Granada, pues bueno, los programas iconográficos que tiene pueden ser los más ricos que existen dentro de los monasterios granadinos y prácticamente casi uno de los más ricos de toda España. Vamos a hacer el paso en realidad por 6 programas iconográficos diferentes. Por eso, en esta conferencia, lo que más que centrarnos en uno, lo que quiero hacer es un itinerario por todo y por lo menos saber lo que nos podemos encontrar y lo que se puede actualizar, puesto que algunos, por ejemplo, pues seguimos acogiéndonos a artículos de 1979, como es el artículo de Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, que se hizo en 1979 y ha tenido pequeñas modificaciones, pero apenas ninguna. Yo, gracias al libro, por un lado, y a esta conferencia en la que me ha metido el embolado Poli, pues se van a descubrir unas pequeñas cosas que para los historiadores del arte, la verdad, cuando descubrimos ese pequeño detalle, hace de que esa noche no durmamos de alegría, ¿no? Y en realidad después lo llevamos a una conferencia y decimos, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero sí es verdad que cuando descubre algo, pues dice, oye, que llevábamos mucho tiempo pensando. Me acuerdo una vez que íbamos por la iglesia de la Cartuja, andando Poli y yo, y había 3 de los profetas, patriarcas de la iglesia, que no sabíamos quién era, y Poli me decía, tenemos que ver a ver quiénes son estos los que faltan, que si está. Bueno, se han descubierto, se ponen ahí, gracias también a José Antonio Díaz, pero ha habido una serie de modificaciones a partir de esta conferencia, ¿no? Entonces yo creo que más que seguir enrollándome, quizá la conferencia no vaya a ser muy atractiva por mi parte, pero creo que por lo menos las imágenes sí os va a entretener, ¿vale? Pues Poli ha hablado de ese mundo barroco, de ese mundo de los artistas, de Fray Juan Sánchez Cotán, de Pedro Atanasio Bocanegra, de Hurtado Izquierdo, de Duque Cornejo, pero en realidad los programas iconográficos y esos estudios tan profundos que a veces tiene la Cartuja tienen 2 nombres propios, que es Juan de Baeza y Francisco de Bustamante y Arias. Juan de Baeza a principios del siglo XVII y Francisco de Bustamante a principios del siglo XVIII. A ellos se le debe, en parte, lo que son los programas primeros de Sánchez Cotán y, por otra parte, el programa iconográfico del Sagrario de la Cartuja. Bueno, pues Juan de Baeza entra a profesar en la Cartuja del Paular y a partir de esa fecha resulta que Sánchez Cotán se va 2 o 3 años a vivir a la Cartuja del Paular como lego. Seguro allí estuvieron en contacto durante todos estos 2 años. Regresa Sánchez Cotán y comienza a hacer los 2 ciclos más importantes que se pueden decir del barroco español, de mártires, por ejemplo, actuales, que no se habían hecho en toda Europa ninguno hasta el momento que empieza Sánchez Cotán, y por otro, un ciclo de la vida de San Bruno. Pues llega y empieza a hacer
esos dos ciclos para el claustrillo del monasterio. Justo en ese momento, cuando está haciéndolos, más o menos terminándolos, porque se plantea que se pueden estar terminando sobre 1623-24, está de prior Juan de Baeza en Granada y se tira 2 años. Y justo cuando se va de prior y vuelve al Paular es cuando le pide a Vicente Carducho que haga el gran ciclo del monasterio del Paular con 56 cuadros. Fijaros, todo está relacionado. Si no llega a ser esa relación Juan de Baeza, Fray Juan Sánchez Cotán, quizás no hubieran sido los mismos los ciclos. Pero justo cuando se va y muere Sánchez Cotán, en ese momento está él otra vez de nuevo de prior en el Paular. Y probablemente fue el que le dijo a Vicente Carducho que tenía que mandar 13 cuadros para completar el decoro del claustrillo, que no pienso que fuera para completar el programa, puesto que Fray Juan Sánchez Cotán, el programa estaba concluido para él. El claustrillo, en realidad los cuadros que hoy tenemos y que nos encontramos sobre todo en sala de profundi, en el refectorio, y en sala capitular y capilla de legos, en realidad estaban expuestos en todo el entorno del claustrillo, 33 cuadros en total. En un principio serían unos 8 y 8, 16 más unos 17 cuadros de Sánchez Cotán, que fueron los que hizo para esos 2 programas iconográficos, y el resto 13 cuadros de Vicente Carducho. Mucha gente decía que era como una lección para los novicios. En realidad no hay mucha documentación de novicios en el monasterio de la Cartuja de Granada. Sería más una lección para los propios padres y los propios legos del monasterio. El primer ciclo del que vamos a hablar es el ciclo del origen de la Orden Cartuja. En este ciclo, en realidad, Sánchez Cotán sí pudo contar con ciertas precedentes, sobre todo en grabados y en otra documentación, sobre todo escrita. Vicente Carducho, sobre todo, tuvo contacto mucho con la ópera Omnia de San Brunoni, pero esa obra se publicó en 1611. En 1611 seguro que Sánchez Cotán no pudo conocerla porque él empezó a hacer esa obra a partir de 1613 y era muy precipitado. Pero sí tuvo relación, sobre todo con otros grabados de 1550 y sobre todo con estos 6 grabados del libro de Badio Ascensio, que estaba en todas las cartujas. Y en realidad esa idea ingenua de estos grabados en parte se los lleva Sánchez Cotán hacia su obra. Empezó con la resurrección de Diocles. Sánchez Cotán muchas veces lo planteamos como un pintor un poco arcaico para ser un pintor barroco y todo eso, pero en gran parte, y viendo esta conferencia y preparando esta conferencia, te das cuenta que se atrevía con ciertas cosas que incluso Vicente Carducho, siendo posterior, no se atrevía, teniendo quizás Vicente Carducho más mano en otros aspectos. Por ejemplo, esta obra es totalmente original, no se acoge a ninguno de los grabados, sí tiene esa cierta influencia toledana, esa influencia del Greco, pero plantearos que a partir de esta obra de la resurrección de Diocles, que es cuando San Bruno piensa que se tiene que retirar del mundo, es totalmente frontal. Parece que no tiene nada que ver con la obra de Vicente Carducho, pero en realidad Vicente Carducho hace una composición exacta, totalmente frontal de la obra. Vicente Carducho siempre ha existido la duda de que si estuvo en Granada o no estuvo en Granada viendo la obra de Sánchez Cotán para hacer la que después hizo en el Paular. Por aspectos como este, y sobre todo por una obra que encontró Odín de Lenda, una historiadora del arte francesa, en un pueblo cerca de París, veremos que hay muchas coincidencias entre los 2 pintores. El sueño de San Hugo es la segunda obra, quizás es la de las obras más ingenuas que pudo hacer Sánchez Cotán, pero pensar que frente a la obra de Vicente Carducho, que coge ya la idea de la ópera Omnia, de ese grabado del siglo XVI, mucho más barroco, mucho más escenográfico, Sánchez Cotán mete al obispo, lo mete en una celda cartujana, totalmente austera, sin nada, muy parecido al grabado de Badio Ascensio. Lo mismo pasa con el San Hugo recibiendo a San Bruno. Es una obra que se asemeja mucho al grabado,
frente a toda la escenografía y parafernalia de Sánchez de Carducho. Y fijaros, esta es una obra que no conocemos. Esta obra la sacó Odín de Lenda, después Benito Navarrete la ha pasado por alguna publicación y eso. Nosotros, gracias a Lola, que está aquí, pues nos pusimos en contacto con el párroco y nos mandó una serie de fotografías de la obra. En realidad, la posición del grabado como la posición de San Bruno muerto es exactamente la misma en las tres escenas. Pero fijaros más, es que se ve un poquito regular, pero esta cruz que hay sobre la cabaña donde está, que la cabaña representa el segundo monasterio, que es el monasterio de la Torre en Calabria, se representa aquí. Pero esta Inmaculada se representa en otro de los cuadros que es compañero a este de Vicente Carducho. Pero es más, la ingenuidad de los demonios, del mal representado, está prácticamente similar en la obra de Vicente Carducho, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos hacen pensar que tuvo que estar en Granada o tuvo que tener muy buena base a partir también de Juan de Baeza. Las tres obras, que en realidad eran 4, que se presentaba y que era la continuación de la serie de la vida de San Bruno, más el origen de la Orden Cartuja, cambian totalmente de escenografía. Estas obras son mucho más pequeñas porque iban sobre las capillas que hay en el claustrillo. Entonces, para ponerse por encima de las capillas, se hicieron más pequeñas. Y era la visita a Chartrois o a los Alpes con San Hugo para decirle dónde iban a poner la cartuja, la construcción de la cartuja, y en un momento de crisis religiosa, pues bueno, a los cartujos, cuando San Bruno se va, se le aparece San Pedro y la Virgen, ¿no? De ese, pues fue también una originalidad en composición y en escena de Sánchez Cotán. De la otra, pues sí se acogió más al mundo del grabado. Estos son 2 cuadros. Primero sería el cuarto pequeño, que está en el Museo de Bellas Artes de Granada, y sí rompe un poco la cronología o el sentido de las otras obras de Sánchez Cotán, y uno que no entraban dentro del programa del claustrillo, pero sí estaba en lo que era la portería, era San Bruno reza en la torre de Calabria, que era como se llamaba el segundo monasterio que construyeron, ¿no? Entonces decimos, ¿qué pasa? Que Sánchez Cotán terminó el ciclo, totalmente terminó ese ciclo que se llama el ciclo del origen de la Orden Cartuja. Cuando hace Carducho los 3 o 4 cuadros que vienen, en realidad no está haciendo nada que complete ese ciclo. Sí es verdad que con esos 4 cuadros que hace Carducho, en vez de llamarse ya el origen de la Orden Cartuja, se podría llamar la vida de San Bruno, ¿no? Porque ya se mete en temas un poquito como más anecdóticos y de esa manera. El segundo ciclo que hace también para el claustrillo es el ciclo de los mártires cartujos. Este ciclo es mucho, quizás, en algún aspecto y desde el punto de vista programático, es más interesante que el otro. Sánchez Cotán en este mundo, para este ciclo, contaba, por una parte, con un grabado anónimo que aparece en 1535. Para otra parte, eso para los mártires ingleses. Para los mártires de los Países Bajos, simplemente contaba con este pequeño grabado. Pero sí es cierto que, además de eso, contaba con un libro de Maurice Chaussin. Chaussin era un cartujo que se escapó de Inglaterra, se afincó en los Países Bajos, pero en la zona de Bélgica, es decir, en territorio español, en aquel momento, y hizo una historia de todos los martirios y todo lo que pasó en Inglaterra. Entonces, ese libro se editó y estaba en todas las cartujas. Incluso este hombre estuvo en la cartuja del Paular y estuvo enfermo durante 3 meses, se fue de nuevo hacia la cartuja de París y murió allí. Es decir, Sánchez Cotán tuvo que conocer este libro, si no de primera mano, por lo menos de parte de la mano de Juan de Baeza, ¿no? Porque todo lo que escribe y todo lo que pinta es mucho más que ese grabado que hemos visto antes. Los 3 priores cartujos y un monje de Santa Brígida pasa lo mismo que con el primer cuadro del otro ciclo.
Es un cuadro totalmente original, no tiene nada que ver ni con grabados ni nada. Ahí Sánchez-Cotán se desmelena sobre todo porque a nivel de composición, a nivel de ejecución, es de las mejores obras que hay. Frente a esos tres monjes cartujos y Richard Reino, el monje de Santa Brígida, que existe entre ellos, esa seriedad, esa postura totalmente noble frente a las sentencias de Cromwell, tenemos la parte de atrás de los soldados que están como todos inquietos, es decir, frente a la dignidad está el mundo totalmente revolucionario que quiere destrozar Enrique VIII, ¿no? Con el acta primero de separación de Catalina de Aragón y después posteriormente al año así, cuando hace el acta suprema. Aquí estamos viendo que hay dos momentos. Trabaja con dos momentos diferentes. En el momento en el que entran en la sala y justo en el momento en el que dicta sentencia Cromwell. Poco a poco esos momentos se van a ir distanciando, ¿vale? Esto pasó justo en mayo de 1535. Fueron los primeros mártires. Pensemos que estamos hablando de unos mártires contemporáneos casi a Sánchez-Cotán y son los primeros ciclos que se hacen en el barroco con esos mártires contemporáneos. Justo pasa lo mismo, en el momento que estos cuatro religiosos que estaban en el otro cuadro están yendo hacia el patíbulo y en el momento en el que están justo en el patíbulo. Son dos momentos también, pero de una escena correlativa. Pero ¿qué pasa aquí ya? Aquí cambia totalmente todo. Aquí, a esos monjes eran los priores de tres cartujas de Inglaterra. Aquí justo, aquello pasó en mayo de 1535, aquí tenemos al procurador y otros dos monjes cartujos que son de junio de 1535 cuando están en la Torre de Londres. Justo estos tres monjes son los que se encuentran detrás de las ventanas ya martirizados. Pero estos ya no son de la misma etapa. Sánchez-Cotán no está metiendo distintas historias en una misma obra. Esto corresponde a 1537. Son 10 cartujos, 6 legos y 4 monjes que estaban en la Torre de Londres y murieron de hambre justo todos menos uno. Seguimos al siguiente. Si lo vemos, junio 1535, mayo-septiembre 1537. Para hacer estas dos obras, Vicente Carducho hizo dos cuadros diferentes, los de los monjes cartujos de 1535 y los que murieron de inanición en 1537. Murieron todos menos uno. Ese uno era un lego y no murió, pero sí lo martirizaron y murió en 1540, y era un lego. ¿Qué pasa? Justo aquí están los tres mártires, pero de junio de 1535. Los dos que no han descolgado todavía y cómo descuartizaban al martirizado para que no quedaran restos ninguno o apenas nada, o incluso para dar ejemplo para que la gente firmara el acta suprema. Entonces, esto en realidad es el mismo personaje en distintos momentos del martirio o del cuartizamiento del cuerpo. Este es el primero, el segundo, y este es el mismo, el tercero. Se supone que este era el procurador de la Cartuja de Londres. Pero hay más. Hay un brazo descuartizado, justo, esto se supone que sería la Cartuja de Londres, y hay un brazo descuartizado justo desde un brazo, desde una ventana. Ese brazo descuartizado fue el del primer prior de la Cartuja de Londres, que fue mayo de 1535, y que estuvo 3 años colgado en la Cartuja de Londres. Es decir, no llegaría a 1535 junio, sí, pero es que resulta que aquí el ahorcado es el último mártir de Londres, y era un lego, 1540. Total, Sánchez-Cotán resume en 4 cuadros todo lo que era el martirio de los mártires londinenses. Llega Carducho, y Carducho lo único que le piden, si es cierto que le piden que necesitan el exorno o decorar todo el claustrillo.
y se plantea hacer estos cuadros. Pero ¿hasta qué punto se comprometió Carducho con Granada? Desde el punto de vista técnico, yo creo que se comprometió más que con otras cartujas. Planteemos que, por ejemplo, uno ve las copias que se hicieron para la cartuja de las cuevas de Sevilla y son mucho más mediocres y más malas que las que se hacen para Granada. Están hoy en el Paraninfo de la universidad, ¿no? Pero estas sí tienen cierta calidad. Pero desde el punto de vista temático y sobre todo cuando hablamos de los mártires, yo creo que le dio más o menos igual, porque fijaros que esto es una reiteración del tema. Ya Sánchez Cotán, en la otra parte de los martirios que se ha pasado, que hace los cuadros pequeños, que son más geográficos que lo que es una relación o un relato de los hechos, está haciendo lo que son los martirios de Roermond, de los Países Bajos. Estos dos cuadros representan esos mismos martirios y este representa los de los martirios ingleses. Es decir, no se preocupa por ampliar el ciclo, sino lo que hace es reiterar. Es decir, el compromiso no fue tan grande el de Vicente Carducho. Vamos a pasar porque si no es que me enrollo y no tenemos tiempo para todo. Bueno, como tercer programa iconográfico de la Cartuja, se puede plantear también los 4 o 5 cuadros que hizo para el claustro grande. Estos cuadros son de su última época. El otro día estuvimos con un director del museo. Este director del museo era el director del Museo de San Diego de Estados Unidos y ahora es director de un museo italiano. Y decía, claro, en San Diego él tuvo uno de los bodegones de Sánchez Cotán, ¿no? Y tenía mucho interés en ver la obra. Y le decía a Lola, porque hablaba en francés, yo el francés no lo hablo, y entonces le decía que aunque fuera a veces tan ingenua la pintura de Sánchez Cotán, sí es verdad que se diferencia de toda la pintura española, barroca, porque tiene una viveza y un color y un sentido que le recuerda mucho más a esa idea italiana o incluso flamenca en el colorido, en la vibración de la pintura, frente a ese tenebrismo o esa pintura más oscura a la que estábamos acostumbrados aquí en España. Pues bueno, para el claustro grande, que sería este el esquema, en realidad se hicieron estas 4 piezas, no se plantea nunca que el Calvario estuviera proyectado, pero en realidad son las mismas medidas, el mismo formato y tendría que estar expuesto en ese entorno. Ya no sabemos si a la entrada o a la afuera o eso. En realidad se entraría por aquí, justo esta es la puerta que tenemos, que es la puerta del Alma Christi, y estaría relacionado todo lo que es la redención o la pasión de Cristo con la puerta del Alma Christi que está representando los distintos símbolos de la pasión de Cristo. Esta puerta, si podéis, es espectacular cuando la analizamos poco a poco. Se puede encontrar desde los dados, a la cabeza de Judas, a la bolsa con las monedas, al gallo, a la lanza, todo eso, pero claro, ahí tenemos que tener cuidado y ver cómo la podemos seguir conservando porque el espacio está muy expuesto a todas las climatología y a todas las condiciones. Pasamos a otro de los espacios que Sánchez Cotán hizo como propuesta de programa iconográfico y es el retablo de la sala capitular que hoy en día ha desaparecido totalmente. Sí es verdad que se mantienen todos los cuadros menos en el Museo de Bellas Artes, a excepción de la adoración de los pastores y la adoración de los reyes, que se encuentran, uno estaba en colección privada y otro estaba en el Museo Cerralbo o en alguno de estos, no creo recordar. Y bueno, en realidad plantea el mismo proyecto casi que se hace en la Capilla Mayor, en el presbiterio de la iglesia, ¿no? Cristo, la Virgen de la Asunción, San Bruno, San Juan Bautista como copatrono, porque San Juan Bautista es copatrono de la Orden Cartuja, San Juan, Evangelista, la Virgen y la adoración de pastores y adoración de reyes. Todos están, a excepción de esos dos, siguen en los almacenes del Museo de Bellas Artes. Cuando se plantea ya el proyecto de toda la sala en sí, con lo que es el retablo, nos estamos dando cuenta de que ya no hay detrás, por ejemplo, una persona como Juan de Baeza. No hay un intelectual que mantenga y que siga el hilo de ese ciclo. ¿Y qué pasa? Que se hacen una serie de cuadros, también por Sánchez Cotán en el entorno,
pero aparece la reiteración de temas que no tienen sentido cuando se hace un programa iconográfico, y además de que exista reiteración de temas, como la Asunción aquí, un Cristo crucificado aquí, otro Cristo crucificado aquí, esa reiteración no tiene el porqué. Por otra parte, empiezan a aparecer unas excepciones programáticas que no hay manera de fusionarlas, como un cuadro de Judith de Pedro Atanasio Bocanegra por un lado, el San Bruno, la escultura de José de Mora por otro, un San Cayetano por otro, y entonces eso suele pasar cuando no hay un programa unificado y no hay una persona que lo lleve a cabo en condiciones. Y pasamos a lo que es la Iglesia. Ese espacio que no hace, o que no tenemos conciencia de quién lo lleva a cabo, porque por una parte sabemos que Juan de Baeza lleva, o por lo menos puede llevar de la mano a Fray Juan Sánchez Cotán en ciertos aspectos, y Francisco de Bustamante después en el Sagrario. Pero lo que es que se han ido a negro los títulos. Bueno, no pasa nada, lo intento. Fijaros que esto es un programa que lo vemos ahora completo, y lo que significaba todo el programa de la Iglesia nos lleva ahora a hablar de qué es la redención del hombre a partir de la muerte de Jesucristo, ¿no? Pero ese programa no es como hemos visto lo de Sánchez Cotán, es un programa que empieza en 1614 o incluso antes, porque los cuadros de la Pasión de Sánchez Cotán son anteriores, y termina en 1720 con la Asunción es decir, son 100 años haciendo un programa. Entonces ya no es esa fusión, esa unión de todos los pintores haciendo lo mismo, sino en 100 años haciendo un programa se tiene que mantener la misma idea, pero de distintas maneras. Entonces, ¿cómo se plantea? Pues fijaros, esta sería la nave. Es que, perdonad, pero como se ha ido todo, no hay manera de poder ponerlo, ¿no? No. Ya está. No. Ya está. Es que estaban en blanco las letras y la han pasado a negro y ya está. Esto sería la nave de la Iglesia, las esculturas de los patriarcas, lo que son amarillas son esculturas de patriarcas, de profetas y de patriarcas, de profetas y de reyes. Después serían los dos cuadros de Sánchez Cotán entre el coro de legos y el coro de monjes, y lo que es el presbiterio. En el presbiterio estaría la cúpula, con las virtudes teologales, las virtudes cardinales y los evangelistas, y la relación del presbiterio es esa relación entre la redención de Cristo con la orden cartuja. Entonces ahí te aparecen tanto, por un lado, y la fusión de la Virgen con Cristo nacido ya, ¿no? Entonces todo eso en realidad se hace en 100 años, pero en realidad se empieza con Sánchez Cotán, en 1610, en el entorno de 1610, con los cuadros de la Pasión. A partir de ahí ya está claro que la temática a seguir va a ser la redención del hombre a partir de la muerte de Jesucristo. He querido poner, hay otra serie de imágenes, pero fijaros que esta obra la hace Sánchez Cotán antes de irse al monasterio del Paular, y en esos 2 años, cuando se va al monasterio del Paular, vuelve a repetir al menos 2 de las obras, lo que es el Ecce Homo, y creo que la otra era la de Cristo atado en la columna, la vuelvo a repetir en el antiguo sagrario de la Cartuja del Paular. Posteriormente, cuando se hace el nuevo sagrario, se pasa a otro espacio diferente de la Cartuja. Esas obras han desaparecido, pero se vuelven a hacer las mismas obras de un tamaño superior. Lo segundo que hace es la separación entre coro de legos y coro de monjes. Plantearos que Sánchez Cotán incluso no llega a ver la iglesia terminada. Sánchez Cotán está haciendo una serie de obras que no está la iglesia todavía concluida. Y para ese espacio del coro de legos, donde él se sentaría cada noche y en cada vez que entraba a la iglesia, hace las 2 obras más espectaculares que puede pintar para el monasterio de la Cartuja. El descanso a la huida de Egipto y el bautismo de Cristo. Obras que están relacionadas con todo el entorno de la iglesia. Por un lado, es la relación entre lo antiguo y lo nuevo. El bautismo como paso de un espacio, de un lugar a otro. Por otro, la relación de Cristo hecho hombre, porque Cristo ni tenía que bautizarse como hijo de Dios, ni tenía que huir de nadie como hijo de Dios. Y tanto en uno como otro es como lo presenta.
También hay que plantear San Juan Bautista copatrono de la Orden Cartuja. Siempre el descanso de la huida de Egipto ha tenido un papel preponderante lo que es la imagen de San José. Pues San José también se puede presentar como copatrono o como persona del silencio, de la soledad, de la sumisión, está presente en el descanso. La relación del agua, el vaso de agua más el bautismo de Cristo. La relación del desierto cartujo, tanto en ese desierto yendo hacia Egipto como en el desierto donde habitaba San Juan Bautista y se encontró con Jesús. Y pasamos al tercer espacio, mediados del siglo XVII. En mediados del siglo XVII se hace la yesería del presbiterio, que es diferente a la yesería del resto de la Iglesia. En esta yesería lo que en realidad se programa es esa relación Orden Cartuja en redención, ¿no? San Juan Bautista, San Bruno, obispos como San Hugo de Grenoble, San Hugo de Lincoln, San Antelmo, este otro obispo que es San Esteban de Chatillon, y todo en relación a una serie de simbología, el pelícano, el gallo, la cigüeña, que son todo relación iconográfica y que va a esa relación de humanidad. Por ejemplo, el gallo es el renacer, por ejemplo, la cigüeña es el mantener siempre fiel a su familia y a su grey, la relación del pelícano, que es capaz incluso de comerse sus propias entrañas para dárselas a su hijo. Todo es ese mundo de redención, ¿no? Y todo se culmina en el Calvario realizado por Alonso de Mena, en el centro de la... Se sigue, 1670, 1680 y pasamos a otro paso. Este paso en realidad es la segunda serie más importante de obras sobre la vida de la Virgen que se hace en Granada y podríamos decir en gran parte de Andalucía o a nivel general. Son en total 9 cuadros y ¿qué hace? Esto es la coordinación, el prólogo a la llegada de Jesús. Es la fusión de esa redención con lo que posteriormente se va a hacer. Esta sería ya totalmente Jesús hecho hombre con estos 2 cuadros que aparecen en el presbiterio. Y llegamos a la introducción. ¿Cuál es la introducción? En 1700 se hacen las yeserías nuevas de la Cartuja y se plantea que se haga el origen de esa redención. Los patriarcas, los jueces y los reyes del Antiguo Testamento, más 2 mujeres que son, como se llaman, grandes mujeres del Antiguo Testamento, como son Esther y Judith, ¿no? Como precedente a la Virgen María. Por una parte, Esther como reina, como la Virgen Madre Reina, ¿no? Y Judith, por otro lado, como la salvación. Esto es lo que muchas veces Paul y yo nos hemos planteado. En realidad están todos los nombres expuestos ahí, pero como se ha pasado a negro no se ven. Pero era lo que más de una vez nos hemos planteado, que había dudas que como de 3 profetas los que eran. En realidad estamos la Virgen María, la Inmaculada, por un lado Judith y por otro Esther, enfrentada o en los laterales de la imagen de la Virgen. Pero esto era el esquema de Santiago Sebastián. Esto estamos hablando que era años 80 y tantos, más o menos, ¿no, Poli? Estamos hablando. Pues está todo el esquema de la Iglesia, pero aquí ponía profeta y aquí ponía profeta. No se sabía cuáles eran. Y además los atributos que tiene son muy difíciles de conseguir cuál era. En realidad este no era tanto, ¿no? Entonces, bueno, se pasa y José Antonio Díaz, en una publicación, profesor de la Universidad de Granada, en una publicación dice que hay un documento en el archivo de la Chancillería de Granada en el que correlativamente vienen todos los profetas puestos. Además viene del lado de la epístola tal, lado del evangelio tal y eso. Y entonces resulta que se representa aquí a Baruch,
aquí pone que estaba Enoch y aquí Isaías. Bueno, pues yo en realidad en la publicación, digo, según José Antonio Díaz, tal y cual, la representación es esa. Cuando nos planteamos que él estaba poniendo que en ese espacio estaba Enoch, él no, el documento de la Chancillería. Y de buena primera aparece que este es la escultura que está aquí, y no deja de ser otro que Isaías. Que Isaías se representa con una sierra de serrar madera, porque según parece el martirio que sufrió fue ese. Entonces es de los pocos que tenía simbología y que se nos ha ido pasando con el tiempo, cogiendo unas cosas y otras, y lo hemos pasado. Pero claro, por un lado dice, si entonces Isaías está ahí, lo lógico sería que se equivocaran a la hora de poner y Enoch estuviera aquí. Pero hay un problema. Los 4 profetas mayores, es decir, Ezequiel, Daniel, Isaías y Jeremías, casi siempre se representan con un libro en la mano. De vez en cuando Jeremías se puede representar como más piadoso, más esto, pero bueno, dice, bueno, lo que no se puede nunca es representar, según la Iglesia Católica, a Enoch con un libro en la mano, porque Enoch, para la Iglesia Católica, no la ortodoxa, el libro de Enoch no está concebido como tal. Para los ortodoxos sí, pero para la Iglesia Católica no. Entonces, normalmente se representa sin libro. Yo me he atrevido a meter a Jeremías justo aquí, con ese libro que llevan los profetas mayores. Además, estaría justo enfrentado a Baruch. Baruch era el escriba de Jeremías. Sería, quizás, si hay un paralelismo entre un espacio y otro, sería más lógico que estuvieran enfrentados y, en cambio, Enoch, que no debería ser representado con libro, ponerlo en donde se estaba diciendo que estaba Jeremías. Por otro lado, incluso las relaciones, porque José Antonio Díaz decía que podía existir relaciones paralelas, enfrentadas entre los distintos profetas, está claro la de Esther con Judí, estaría claro la de Baruch con Jeremías, igual que, bueno, aquí estaría claro la de Ezequiel con Daniel, porque los dos preconcibieron lo que era el Apocalipsis. Incluso la de David con Salomón, los 2 reyes, o incluso la de Moisés con Samuel, la ley, Salomón y David, los 2 reyes, o Moisés, la ley, con Samuel como juez, el último juez de Israel, ¿no? Podíamos seguir y el estudio podía ir por ahí. También es cierto que hay otra serie de relaciones. Si aquí estuviera Enoch al lado de Elías, pues tanto uno como otro subieron a los cielos o Dios los subió para los cielos sin morir, ¿no? Hay una serie de relaciones que sería interesante seguir estudiando dentro de este programa. Pero llegamos quizás al programa iconográfico más espectacular que puede existir en el monasterio de la Cartuja y el que también nos ha traído como más complicaciones. Sí es verdad que por una parte es muy interesante y muy aclarativo cuando seguimos a César Ripa y seguimos a Antonio Palomino, pero ha habido ahí una serie de elementos que siempre nos han costado mucho más digerir o saber si estaban en la línea que, sobre todo, Ceballos había planteado, ¿no? Francisco de Bustamante pues fue un señor, un prior, igual que Juan de Baeza, que venía de la Cartuja del Paular, había pasado por la Cartuja de Sevilla, y se vino aquí a Granada, tuvo el problema que se encontró con el sagrario, que no sabían cómo meterle mano porque la construcción no iba bien, y bueno, pues llamó a los mejores arquitectos, los arquitectos más interesantes que podía haber por la región, y le encargó, también quizás gracias al arzobispo Ascargorta, le encargó las obras a Hurtado Izquierdo. Gracias a Hurtado Izquierdo, a Ascargorta y eso, pues también tuvo, a partir de 1712, relación con Antonio Palomino y le planteó lo que quería que se pintara. Muchas veces se dice que Antonio Palomino fue el que planteó el programa, pero antes de conocer a Antonio Palomino, Francisco de Bustamante estaba escribiéndole cartas ya, sobre todo al procurador del Paular, diciendo yo quiero esto, y lo quiero de esta manera.
Es decir, que tenía las ideas muy claras. Sí es cierto que si se junta el hambre con la gana de comer y llega Antonio Palomino, siendo uno de los grandes expertos y teóricos de la pintura en España, pues aparece un programa de estas características, siendo de lo más excepcional que se puede encontrar en el barroco español. Pues como hemos visto, Francisco de Bustamante, fijaros, además las casualidades, muere en 1726, muere en el Paular, en 1720 se va de Granada, si es verdad que se tira 10 años en la Cartuja de Granada, que son bastantes para un prior, y en 1720 vuelve al Paular, y en el Paular muere. Intentan que sea, y eso se parece mucho a su patrón, a San Bruno, quieren que sea obispo de Cuenca y obispo de Valladolid. Y él renuncia, no quiere ser ni obispo de Cuenca ni obispo de Valladolid y sigue como prior de la Cartuja del Paular. Pero fijaros que todos los que empiezan las obras casi mueren en el mismo tiempo. 1726, Hurtado Izquierdo 1725, Antonio Palomino 1726, José de Mora 1724. Después ya viene la segunda generación, como es Vicente de Acero y Duque Cornejo, pero Vicente de Acero allí trabajó más como cantero, aunque hay algunos documentos que le dicen que lo que es el tabernáculo puede ser proyecto y planta suya, y Duque Cornejo, que fue el último que entró como escultor para terminar lo que fueron las virtudes. Pero sobre todo es plantear esa relación que todo viene, sobre todo, de Francisco de Bustamante como ideólogo, Antonio Palomino como seguidor del programa, que seguro que Francisco de Bustamante le plantea, y los demás se junta de mejores pintores, mejores escultores, mejores canteros que podían existir en España en aquel momento. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues 3 obras que estaban ya preconcebidas antes a la llegada de Francisco de Bustamante. Se habían contratado a José de Mora un San Bruno, un San José, un San Juan Bautista y la Virgen de la Asunción para el presbiterio. En realidad, este sería el primer proyecto antes de la llegada de Francisco de Bustamante, ese primer proyecto para ese sagrario que se empezó y que no tuvo muy buena salida y se tuvo que reformar. Hasta hace poco, pues bueno, hemos debatido muchas veces, Poli y yo, sobre la autoría del San Juan Bautista. Eso sería otro momento. Yo lo planteo como, después de un estudio, después la ayuda de la hermana Blanca, de estudios de pigmentación, de estudios de eso, se plantea como de José de Mora, aunque hasta hace poco y a partir de Gómez Moreno se decía que era de José Risueño. La última obra que se hace para las 4 esquinas y que tenía que completar a esas 3 obras que estaban justo en esa esquina es la Magdalena de Duque Cornejo, quizás la pieza más esencial, y sí es cierto que la movilidad, la espectacularidad de esta pieza hace que las otras 3 se mantengan como demasiado quietas, ¿no? Todas las miradas y todo te lleva hacia ese mundo de revolución que conlleva toda la composición que hace Duque Cornejo en esta obra. Y bueno, aquí empieza el programa iconográfico. Fijaros, el programa iconográfico es muy claro. El triunfo de la Eucaristía, pero el triunfo de la Eucaristía a partir de San Bruno como un gran telamón, un gran atlante que lleva sobre su espalda el mundo y el mundo está coronado por la custodia. Entonces se plantea con la Santísima Trinidad, la Virgen en un lado y San Juan Bautista como copatrón por otro. San Bruno con la Eucaristía en el centro y detrás de la Virgen San José y santas vírgenes alrededor, incluso por aquí lo mismo. Igual, detrás de San Juan Bautista, los profetas por un lado y los santos mártires por otro. Lo más interesante, la alegoría de la soledad, la alegoría del silencio, la alegoría de la fe, y se me ha ido. No, la contemplación está abajo. Ahora se me ha perdido, pero bueno. Y después, todo en relación también a ese mundo de la Eucaristía, de la consagración del pan y la sangre. La cena de Maús, la última cena, la cena en casa de Marta y María
y la cena y el ayuno en el desierto de Jesucristo. Entonces, todo eso lo plantea Antonio Palomino después de haber estado ya también en los Desamparados de Valencia y haber hecho una serie de programas iconográficos anteriormente. Viene con mucho bagaje recorrido. Este es el programa iconográfico que sería el que hemos más o menos planteado. El precedente o la entrada, quien nos recibe en el sagrario, por un lado David y por otro Melquisedec. David señalando lo que es el verdadero programa que está en el centro y Melquisedec donando los panes. Mantiene Antonio Palomino, seguimos con Antonio Palomino. Los dos cuadros más grandes del sagrario, por un lado la circuncisión del hijo de Moisés cuando llega el ángel para arrebatarlo y en ese momento la madre, la mujer de Moisés, coge al hijo y con una piedra afilada pues lo circuncida en ese mismo momento para que no pase nada. Y por otra parte, la donación a David por parte de Séfora, ¿no? La donación de los panes y los alimentos. Los 4 cuadros que menos se ven, y perdonad que estén así, pero bastante bien están para la situación que tienen, porque es muy difícil de conseguir buenas imágenes de ellos, en realidad son la visión de un soldado de Gedeón, el recibimiento de la espada de Goliat por parte de David, la llegada de los ángeles a Abraham, y este tiene un nombre muy raro. ¿Vale? Pero aquí es donde tenemos el gran problema, en las virtudes. Las virtudes siempre, bueno, yo en realidad a esto no le he llamado ni siquiera virtudes. Serían como 4 protectoras de la Eucaristía, pero 4 protectoras de la orden Cartuja en sí. No son virtudes. En realidad representan el alimento, y el alimento se representaba con un pez en una mano, y en esta mano tiene de haber tenido unas espigas que han desaparecido, que en realidad lo que representa es más la abstinencia de los cartujos, por un lado. El examen, pensad que el examen, los cartujos lo representan con un reloj en la mano. Ese reloj en sí, los cartujos eran muy dados a medir el tiempo de una forma silenciosa. Los relojes de arena, los relojes de sol. Entonces es el momento de estar siempre pendiente, y una cosa que intentaban hacer también era estar en vigilia. Esa vigilia es la que ellos proyectan en esta figura. Por otra parte, la integridad. ¿Qué es la integridad? El todo y el orden. El todo del 0 al 9 y el orden de 0 a 9. Y a partir de ahí se llega a la integridad. Y por último, la verdad revelada en el libro, la verdad revelada en la Biblia. Y las virtudes de los laterales. Las virtudes de los laterales, hasta ahora pues había más dudas en ciertas, si es cierto que algunas, como por ejemplo lo que es la obediencia y la vigilancia, estaban clarísimas. Eso seguro que que Antonio Palomino, que conocía perfectamente el libro de iconografía de César Ripa, pues sabía cómo se representaba. La obediencia se representa siempre con un yugo y normalmente con una cruz que le está faltando a esta virtud, y por otra parte la vigilancia, que se representaba siempre con una grulla detrás de ella, con una pata levantada y con una piedra en la pata, porque una de las grullas en el grupo siempre se quedaba despierta y según si había algún peligro, soltaba la piedra y se despertaban todas. Así se representaba lo que es la obediencia y la vigilancia. Pero estas dos, que yo por lo menos no me atrevo y la he seguido manteniendo en lo que es por un lado la caridad, fijaros también, normalmente es un corazón con una llama, y por otro es la compunción. La compunción también, según César Ripa, pues se representaba con un corazón inflamado en la mano, ¿no? Entonces, estas se mantienen tal como estaban, pero aquí sí ha habido siempre un problema. Aquí Ceballos siempre ha dicho que esta figura representaba la paz.
en realidad lo que representa, y si vemos incluso cómo se ha representado, que siguió la Cartuja de Portacelli, siguió mucho lo que es la iconografía de lo que se hizo en Granada, en realidad está representando el desprecio del mundo. Hombre de edad madura que va armado y con una palma en la siniestra mano, sostiene una lanza con la diestra, teniendo la cabeza vuelta hacia el cielo, va coronado de laurel y aplasta con los pies el centro de una corona. Hombre, en realidad toda la iconografía, como en el resto, no la completa en una escultura, es mucho más difícil. Pero fijaros que está aquí representado, incluso como lo representa César Ripa, y si leemos un poco, yo no sé mucho italiano, pero bueno, para leer es fácil, es exactamente lo que está representando. Y es más lógico que sea una virtud del desprecio del mundo que una virtud de la paz en sí, porque incluso es que la paz no se estaba representando, como decía, sobre todo la corona de laurel por todo el espacio, ¿no? Y otra de las virtudes, la que acompaña a la paz, que sí es verdad que algunos dicen que puede ser la mansedumbre, pero también en Porta Coeli se representa como la humildad, y según César Ripa, la humildad se puede representar con un borrego en los brazos de una matrona. En realidad no cambiaría mucho el discurso si representa la mansedumbre a si representa la humildad, pero son cosas que a uno pues le van haciendo, pues, además de entretenerse, pues seguir ampliando lo que es la información, si se puede, de este monumento, ¿no? Y por último, para terminar, pues bueno, lo que es el programa iconográfico de la sacristía sería mucho más sencillo que el programa iconográfico que hizo Francisco de Bustamante o Juan de Baeza, pero sí se contempla como ese espacio que puede ser el espacio de los ermitaños, el espacio de los cartujos, como esa orden que fusiona lo que es la comunión, la comunidad con la soledad, ¿no? Entonces, en realidad, lo más interesante de ese programa iconográfico estaría en lo que es la cúpula y en lo que son los cuadros que se hacen en torno a la vida pública de Jesucristo. Pero hay una cosa que no se terminó de construir o no se terminó de hacer en la sacristía que hubiera cambiado totalmente el discurso de la misma. Y es que justo se contrataron o estaban para que se hicieran 14 esculturas doradas para poner justo en cada uno de los pilares de la sacristía. La cosa es que incluso tú vas a la sacristía y tocas y están incluso puestos los pernos para que estuvieran ya puestas, pero por lo visto el contrato no se concluyó, y cuando se habla de 14 esculturas de ese tamaño que cambiarían totalmente la estética de la sacristía, pensar ese espacio totalmente blanco con una escultura, por el precio que se pagaba por ella, no serían de gran tamaño, serían un tamaño mediano o pequeño, pero doradas. Además, iban totalmente doradas y querían totalmente. Entonces, estas 14 esculturas, ¿a qué podían representar? Hombre, pues lo más lógico, sin saberlo, lo más lógico es que podían representar los 12 apóstoles más el Salvador y la Virgen. Es decir, parecido a lo que Duque Cornejo hizo en la Virgen de las Angustias. Es la posibilidad que más nos acerca a ello. Y bueno, y todo lo que es la cúpula, que representa a los distintos ermitaños que existieron a lo largo de la historia. Había uno sin documentar y gracias en el libro ya apareció, que era la última comunión de Santa María Egipciaca. Yo sé que hablar de iconografía muchas veces puede ser un poco de pesado, sobre todo si no estamos muy duchos a la historia del arte. Pero en realidad no hay cosa que a mí me parezca mucho más atractiva, más excepcional, que hacer algo con un sentido, que no sea lo que es el arte por el arte, ¿no? Yo, desde hace 6 años, gracias a don Javier, gracias a Enrique, gracias a mucha gente, estoy de conservador del monasterio de la Cartuja. En estos 6 años no he podido disfrutar más de lo que es mi profesión como historiador del arte. Y siempre he pensado que para cuidar una cosa tienes que intentar entenderla. Y para entender una cosa tienes que saber amarla.
Y yo, por lo menos, a lo mejor la forma de entenderla no es la más lógica, no es la real o la verdadera, pero es mi forma de ser. Y disculpad por aguantarme durante hora y pico, que me habéis aguantado, y nada, que muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceferino. Ha sido un paseo apasionante. Es verdad que a veces la iconografía pues, puede ser un poco árida para quien no está acostumbrada a ella, pero es verdad, es que nos enseña a ver las cosas cómo se concibieron, para qué y por qué se concibieron. Y les prometo que además pues lo que me ha venido muy bien, porque todo lo que cuente yo en la visita ya me ha hecho un magnífico preámbulo aquí Ceferino, o sea que váyanse preparando, realmente. Este es un momento para quien quiera intervenir o hacer algún comentario, alguna pregunta. Vamos a aprovechar la presencia del conferenciante y, bueno, pues aquí estamos. Los cartujos, que de dónde sacaron tantísimo dinero, ¿no?, para hacer esas obras de arte tan maravillosas, ¿no?, en una época donde había tanta miseria, ¿no? Pues me pregunto que de dónde sacaron tantísimo dinero. Bueno, es que en realidad, sí, eso es una pregunta que normalmente se hacen cuando ven esta maravilla, se pueden plantear, bueno, ¿de dónde sacan tanto dinero? En realidad los cartujos hay que reconocer que desde el aspecto económico y empresarial siempre se le ha dado bastante bien, aunque no hablaran, y quizás por eso se le ha dado mejor, porque no hablaban, ¿no? Y porque se mantenían mucho en soledad, ¿no? Pero yo siempre me planteo que si no se dieran estas cosas, que no estoy evadiéndome de la pregunta, no hubieran existido ni canteros, ni pintores, ni escultores, y hubiera estado todo paralizado. Sí es verdad que la Orden Cartuja en Granada, en un principio, estuvo muy apoyada, bueno, estuvo apoyada totalmente y estuvo subvencionada, se puede decir, con palabras de hoy en día, por la Casa Madre de Castilla, que sería el Paular. Después, poco a poco, fueron haciendo sus propios bienes. Esos bienes llegaron incluso a ser lo que conocíamos para hacer sus desiertos, el desierto, el cercado alto, el cercado bajo de Cartuja, pero no incluso, es que esos bienes incluso podían llegar a tener tierra, pues llegaron a tener tierra en la parte de Moclín, Alcalá la Real, la parte de Motril, la parte de Armilla, la parte del centro, en el centro de Granada tenían bastantes posesiones de casa y eso, pero era lógico, ellos eran en parte una comunidad cerrada y querían ser autosuficientes. Y después, todo lo que hicieron, ellos cuando hacen un sagrario lo hacen percibiendo que si ellos tienen una celda humilde, porque es cierto, ellos vivían en una celda totalmente humilde, ellos quieren lo mejor para, como ellos llamaban, el solo, para Dios, ¿no? Entonces, cada uno lo que pasa, además del dinero, es para qué lo utiliza, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta, solamente una, que nadie se asuste. Yo no sé, Ceferino, si tú concuerdas con la opinión del padre Ceballos acerca del Santa Antonio de la Cartuja como celda simbólica del propio Jesucristo. Siempre lo he planteado así. Yo, por lo menos en ese aspecto, siempre me lo he planteado como que puede ser. Además, la última ha habido algún proyecto diferente, que también se ha hablado de el sagrario como celda de Dios.
yo es que no le encuentro otra solución dentro de lo que es las cartujas castellanas o las cartujas de España, porque en realidad fueron las castellanas, las aragonesas y las portuguesas las únicas que hicieron ese concepto de sagrario como tal. Ya otra cosa diferente es los proyectos del sagrario, como se habla, que si eran para la oración de las 40 horas, cómo se proyectó lo de... Eso ya puede ser más debatible, ¿no? Porque incluso sabemos que las dos capillas fueron algo más estructural que proyectado de origen. Pero lo que se puede plantear como la cerda de Dios, sí. Después, hoy en día, a partir de lo que te he dicho, que ese mundo de esas dos capillas laterales, como hemos hablado alguna vez, y estéticamente queda muy bien hablar cuando se le habla, está Jesús en el desierto, y dicen, vamos a hacer una tienda para Dios, otra para Elías y otra para Moisés. Me gusta jugar con ese concepto, ¿no? La idea original, la idea primigenia, es que se le puede llamar de otra manera, pero yo creo que es su porqué y su sentido. Un espacio, al fin y al cabo, para la exposición pública. Que se puede hablar, se puede decir de otra manera, pero es una forma, creo que más estética y más... Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que los sagrarios más hermosos de todo el barroco español son, sin duda alguna, el Santa Santorum de la Cartuja de Granada y la capilla del Sagrario de Priego de Córdoba, de la Asunción de Priego de Córdoba. Y los dos tienen muchas cosas en común. Esa magnífica decoración en yeso que aparece en ambos edificios, algunos artífices en común. En fin, estamos ante, sin duda alguna, pues, como decía yo al principio, una de las preseas fundamentales de la arquitectura y del sentir religioso del barroco español del siglo XVIII. Bueno, no sé si hay más preguntas o intervenciones. Bueno, cuando profesa Juan Sánchez Cotán como hermano Lego en la Cartuja, primero y luego aquí en Granada, perdieron un pintor de obras maestras de bodegones, aunque aquí nos dejó, pero no se puede comparar, ¿no? Es decir, siempre se habla cuando uno lee algo de la calidad. En el Prado lo que tenemos son esos bodegones, pues en otros museos, ¿no? Se perdió un pintor de obras maestras y encontramos, bueno, todas esas... Le voy a hacer una pregunta. Quitando los bodegones de Sánchez Cotán, ¿podríamos decir muchos pintores de bodegones a nivel de España, Italia, en Europa? Le voy a decir incluso en Holanda, ¿no? Que suelen hacerse los bodegones estos más ricos, más barrocos, más suntuosos. Podemos hablar de Arellano, podemos hablar de otra serie de pintores. Sí es cierto que Sánchez Cotán hizo 6 bodegones, 6. Ahora hay quien le pueda atribuir alguno más, pero 6 bodegones concretos parece ser para un espacio, que era un espacio civil, no era un espacio religioso, aunque muchas veces se plantea, o ha habido gente que dice que el bodegón de aquí de Bellas Artes salió de la Cartuja. No, el bodegón de Bellas Artes lo compró don Emilio Orozco en el mercado de Madrid, según las hijas de don Emilio Orozco y los hijos. Entonces, Sánchez Cotán hizo esa serie de bodegones para un espacio, pero Sánchez Cotán estaba fuera, estaba trabajando en Toledo, estaba trabajando por Castilla y estaba trabajando otra serie de obras que no eran bodegones. Entonces, yo lo que pienso es que se podía plantear lo mismo de Fray Angélico, en San Marco, en Florencia, o de otros pintores. Yo creo que no se perdió, sino simplemente, y además nosotros los granadinos agradecidos, vamos. No sé, Poli. Sí, bueno, y sobre todo pensando que aunque evidentemente Fray Juan Sánchez Cotán profesó como lego en la Cartuja, no debemos de tener la idea de un pintor que permanece encerrado y sin contacto con el mundo dentro del monasterio, sino que su influjo fue muy determinante en los propios pintores granadinos del primer tercio del siglo XVII,
los cuales de alguna manera pues, fueron cimentando la aparición de esa gran escuela pictórica barroca que fue la escuela de Alonso Cano. Es decir, bueno, un pintor es su obra y también su vida. Entonces, claro, es verdad que a lo mejor perdemos la faceta de un Sánchez Cotán pues, más profano, pero sin embargo ganamos pues, uno de los pintores más espiritualistas del primer barroco español. Entonces, ¿qué poner en un lado o en otro de la balanza? Siempre es complicado. ¿Más intervenciones? Bueno, pues yo creo que si no hay más intervenciones, queda reiterar de nuevo rendidas gracias a Ceferino por su magnífica conferencia. Os recuerdo también, quien quiera participar de la visita que vamos a hacer a la iglesia y al monasterio de la Cartuja el próximo 26, no este sábado, sino el siguiente, el 26 de noviembre, habrá que apuntarse en una hojas que tenemos aquí preparadas, justo ahora cuando salga, quien esté interesado, pues que simplemente se apunte en ella. Y también recordar que la siguiente conferencia dentro de este ciclo de grandes espacios monásticos la vamos a dedicar al monasterio, bueno, a la iglesia y monasterio de San Jerónimo de Granada. Nuestra idea es contar, pues, en ocasiones con un historiador del arte, en ocasiones con un historiador, con un escritor, con algún ensayista, con filólogos, es decir, dar imágenes lo más variadas, diversas posible. Y en este caso, para la visita a San Jerónimo, bueno, en la conferencia se publicará en redes y en cartelería más adelante, pero ya les anuncio que será el 26 de enero ya de 2023, lógicamente, y contaremos con Antonio Luis Callejón Peláez, historiador del arte, historiador y magnífico escritor de novela histórica. De hecho, pues acaba de publicar, entre otros libros, pues el último se titula El último amor del gran capitán. Y él pues, nos va a ofrecer una visión de la idea de la fama renacentista, el mecenazgo religioso a través de las figuras del gran capitán y su esposa, la duquesa de Sesa y Terranova. Eso será, como digo, pues ya el 26 de enero de 2023. Y nada, muchísimas gracias por su atención y que pasen muy buenas noches.